Hola a todos, para iniciar con esta sección voy a retomar dos puntos que hablamos en la lección número uno. Primero, recordemos que nosotros no solamente hemos ido a leer la Biblia, llamados a leer la Biblia, sino a estudiarla. Y el solo hecho de que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para comprender la palabra, no nos ahorra el esfuerzo de estudiarla y dedicarle tiempo y dedicarle espacios de profundizar, porque eso a veces es como lo que se quiere dar a entender en este tiempo, que pareciera que solamente el Espíritu Santo ilumíname, pero no se estudia la palabra y las personas no estudian la palabra. Y de hecho lo que se tiene es un conocimiento superficial de las escrituras. Y el otro punto va muy de la mano con el primero, y eso concerniente al pragmatismo. Muchas personas están asistiendo a las congregaciones, quieren pertenecer al ministerio, estar activamente participando, cantar, alabar y servir, pero sin conocimiento bíblico. Y eso va a llevar a que las personas tengan tarde o temprano malas teorías y malas prácticas, porque un cristianismo sin Biblia es un cristianismo falso. Es necesario para llevar una devoción correcta tener un entendimiento claro de la sana doctrina y de la doctrina que me habla la Biblia. Es necesario para tener la práctica tener conocimiento de la teoría. Entonces, para iniciar con eso, quería aclarar esos dos puntos para iniciar con esta lección número 2 que llama la necesidad de la hermenéutica. ¿Qué significa hermenéutica? Hermenéutica proviene del griego hermeneutike, que significa el arte de interpretar. En otras palabras, es la ciencia que nos enseña los principios, métodos y reglas de interpretación. Para hablar de hermenéutica es importante hacer la diferenciación entre hermenéutica general y hermenéutica especial. Cuando se habla de hermenéutica general es la interpretación de toda clase de escritos que existen en el planeta Tierra, pero cuando se habla de hermenéutica especial es la interpretación, los principios de interpretación que se utiliza para ciertos estilos literarios, por ejemplo, leyes, historias, poesía, que se utiliza en esa parte de hermenéutica especial. Pero hablar ya dentro de esa hermenéutica especial para hablar de principios de interpretación de la Biblia, eso se le llama y se ha reconocido por los años como hermenéutica sacra. Es importante comprender que para nosotros leer la Biblia se utilizan muchos métodos que utilizan en la interpretación de libros, que utilizan diferentes intérpretes aquí en el planeta Tierra para interpretar poesía, otros libros que no van aparte de la Biblia, pero aparte de nosotros interpretar la Biblia con esos principios que lo vamos a ver más adelante, es importante entender que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia tenemos que estar completamente seguros que la Biblia es completamente inspirada por Dios. Siempre va a haber una diferencia. Siempre va a haber algo especial al interpretar la Biblia, diferente a como se interpretan otros libros en el planeta Tierra, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra viva de Dios, y se le llama hermenéutica sacra. Tenemos que entender, cuando vamos a ingresar en esta parte de hermenéutica, entender que la Biblia es inspirada por Dios, que los 66 libros que nosotros tenemos son canónicos, quiere decir que es mensaje de Dios, es la única fuente, no hay otra forma de conocer a Dios solamente por esos 66 libros, ya que era imposible para el hombre y ya que la humanidad no tiene métodos para conocer a Dios, Dios mismo se reveló en estos libros. Y juntamente con ese principio de inspiración divina vienen otros principios como es el de la inerrancia, entender que la Biblia no tiene errores, como el de la suficiencia, creer que la Biblia es completamente suficiente para mi salvación, lo que yo necesito para mi vida como creyente, para obtener la salvación. Todos esos principios, al momento de yo acercarme a la Biblia e interpretar la Biblia, tiene que quedar claro. Porque cuando una persona se acerca a la Biblia, a querer interpretar, sin tener esto claro, sino que considera que la Biblia es parte verdad y parte mentira, no va a obtener realmente el mensaje que Dios quiere para la humanidad, porque hay que entender que estas palabras no son de los hombres, sino que son palabras de Dios. Ahora, cuando nosotros nos acercamos y este principio que vamos a utilizar para el principio hermenéutica es porque estamos haciendo teología. Nosotros no estamos filosofando, estamos haciendo teología. Estamos encontrando las doctrinas que Dios estableció en la palabra. Estamos conociendo a Dios, no estamos filosofando. Quiere decir que estos principios que vamos a ver es porque vamos a empezar a hacer teología y vamos a empezar a descubrir el mensaje que Dios tiene para la humanidad, para sus elegidos. Hay que dejar eso muy claro, porque antes que nosotros entender cuál era el mensaje que quería transmitir los escritores secundarios, porque vamos a llamar escritores secundarios como Moisés, David,
todos los escritores, Pablo, hay que entender lo que la propia Biblia dice, que fueron hombres inspirados por Dios, y realmente el autor de la Biblia es Dios mismo. Quiere decir que antes de entender cuál era el mensaje que ellos querían transmitir, debemos entender cuál era el mensaje que Dios mismo quería transmitir en ese momento indicado, y para nosotros, la iglesia que llegamos después y las personas que llegamos a creer después de mucho tiempo que se cerró el canon bíblico. Ahora, ¿por qué es necesario la hermenéutica? Primero, porque el pecado ha oscurecido el entendimiento del ser humano. Y esto viene también juntamente con una doctrina histórica que se llama la depravación total. El hombre es completamente depravado, el hombre es esclavo del pecado. La Biblia no dice que el hombre está enfermo. Lamentablemente hoy se escuchan predicadores decir que el hombre está enfermo. No, la Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Dios no tiró un salvavidas diciendo sálvese quien pueda, como creyendo que el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios por propia cuenta. Estoy de acuerdo como dice R.C. Sproul, Dios bajó hasta lo profundo del mar, cogió un cadáver y le dio vida. El pecado ha oscurecido el entendimiento del ser humano. El hombre no es capaz de buscar a Dios por su propia iniciativa. De hecho, la Biblia dice que nadie busca a Dios. El pecado ha oscurecido el entendimiento para que no pueda entender la verdad divina. Por cuanto el hombre es incapaz de entender la verdad divina, es que el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra de iluminación y regeneración en el ser humano. Pero eso no ahorra que el hombre escudriñe las Escrituras. Y por causa de que ese entendimiento está nublado, nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios, debemos apasionarnos por buscar la palabra de Dios. Los que predicamos, los que estamos llamados al ministerio de la predicación, que en este curso hay varios que son predicadores y que comparten la palabra y son pastores y líderes espirituales en congregación, somos llamados a profundizar, a estudiar de la palabra. Lamentablemente estamos viviendo en un tiempo donde muchos líderes espirituales van a seminarios y se les enseña métodos y estrategias, menos de profundizar la palabra. Y se está viviendo un analfabetismo bíblico, hasta el punto de que estamos en peligro en este tiempo. La Biblia está desapareciendo de los púlpitos dentro de las congregaciones. Por eso debemos de profundizar. Y es un llamado a dedicarle tiempo al estudio de la palabra, a enamorarnos de la palabra. Segundo punto, los seres humanos se diferencian unos a otros en muchas cosas. Eso también es algo que hay que tener claro, porque al momento de nosotros leer la Biblia debemos entender que las personas que escribieron la Biblia tenían una cultura diferente, las palabras tenían un sentido diferente, era algo diferente a la forma de concebir el mundo en el tiempo. Por eso se hace necesario en muchas ocasiones, al momento de leer la Biblia, conocer de historia, conocer de cultura, conocer de la parte lingüística, y debemos de tener un esfuerzo adicional para entender cuál es el mensaje que se quería transmitir en esa época. Como dice el punto A, hay que tener tenemos diferencia en nuestras capacidades intelectuales, en sus logros intelectuales y en cuestiones de nacionalidad. Se ve constantemente al leer la Biblia, porque vemos que son cosas que se van dando en la cultura. Hay una diferencia en nosotros como colombianos, como personas que viven, por ejemplo, en Inglaterra. Hay una gran diferencia en la forma de expresarnos. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia debemos de entender esa parte cultural para entender cuál es el mensaje y la idea inicial para el cual se quería transmitir. Eso se llama exégesis. Y esa palabra exégesis vamos a profundizar un poquitico más adelante. Entonces, ¿cuáles serían las razones al entender de que la hermenéutica es necesaria? Porque cada vez que nosotros hablamos de hermenéutica también es necesario hablar de exégesis, y esos puntos los vamos a profundizar como lo hemos hecho, porque cada vez que hablamos de estos conceptos necesitamos saber qué significan estos conceptos. Es como cuando hablamos de hermenéutica y exégesis, estamos hablando como de la parte teórica y de la parte práctica. Nosotros como creyentes somos llamados a ser teólogos. De hecho hay un libro que llama que todos somos teólogos y todos los creyentes somos llamados a estudiar la palabra, y ese punto lo dejamos claro en la lección número 1. No podemos considerar que la Biblia solamente es para un grupo determinado, ni solamente para los pastores, para los líderes. La Biblia es para todos, y todo creyente debe esforzarse por entender la palabra. Por eso la hermenéutica viene muy de la mano con la exégesis, que es una correcta interpretación del mensaje que era en ese tiempo. Ahorita vamos a ver un gráfico. Cuando hay una incorrecta exégesis, eso se le llama eisegesis.
y es porque no se interpretó correctamente y lo estamos viendo en la actualidad. Hay hermanos o líderes espirituales que cogen la Biblia y hacen una interpretación errónea sacada completamente del contexto y le dan una parte aplicativa que ni siquiera era el mensaje que estaba en la palabra. O están utilizando la Biblia como para el mensaje que quieren, están amoldeando la Biblia a las propias ideas de las personas y no que nos estamos llegando a la palabra para que ella misma nos hable. Y eso es una exégesis, o sea, estamos dando la interpretación que queremos. Y nosotros no podemos tergiversar el mensaje de la Biblia de esa forma. Tenemos que llevarle a las personas el mensaje correcto. Para nuestra vida, al momento de leer la Biblia, no podemos decir, no, esto me gusta, esto no me gusta. Porque hay personas que dicen, no es que esto era para el Antiguo Testamento, no, esto no es para el Nuevo Testamento. Debemos dejar al momento de leer la Biblia, dejar que la palabra nos hable, nos guste o no nos guste, pero es el mensaje de Dios, para no llevar un mensaje tergiversado a las personas. Ahora, ¿cuáles son las razones para aprender hermenéutica? Solo la Biblia nos provee el material para construir teología. No hay otro material. No hay otro material. Debemos de entender este principio que se dejó en la Reforma. Las escrituras se interpretan a sí mismas. Las escrituras no pueden estar subordinadas a una tradición. Las escrituras no pueden estar subordinadas a una interpretación privada de solamente un grupo. Las escrituras se interpretan a sí mismas. Yo no puedo interpretar la Biblia con otros textos, como si fueran adicionales o inspirados de Dios. Debemos entender que esos 66 libros es el mensaje de Dios y se interpretan a sí mismas. Si hay versículos oscuros, voy a buscar un versículo más claro sobre el mismo tema, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Uno de los grandes errores que ha tenido la interpretación a lo largo de todos los años es que para interpretar la Biblia se han escrito otros libros con tradición. Eso le pasó a los fariseos, que estaban llenos de tradiciones y eran como consideradas como si fueran palabra de Dios, y no eran así. Tenían un desconocimiento bíblico, por eso es que Jesús mismo les decía, ¿habéis oído? ¿O es que no habéis escuchado? ¿O es que no habéis leído? Eran palabras que constantemente Jesús le decía a los fariseos y los saduceos. Lo mismo que pasó a la Reforma. La Reforma pasaba que las personas interpretaban la Biblia, era porque las interpretaciones del magisterio, más la Biblia, más otras interpretaciones. Y lo que hicieron los reformadores era quitar ese montón de arandelas para que las personas solamente recibieran la Biblia. Por eso es el lema, solo escritura, solo escritura. Y ese es el mensaje para nosotros. La Biblia es la única fuente de autoridad divina. Es lo único que tenemos para construir nuestra teología, no hay más. Segundo, cada sermón debe apoyarse sobre un fuerte fundamento exegético. O sea, nosotros debemos llegar a la Biblia y leer su contexto y entender cuál era su correcta interpretación y cuál era el mensaje correcto. No caigamos en los errores que se está viviendo hoy en día, no caigamos en esos errores. Hay veces, y son prácticas, malas prácticas que llegan dentro de las congregaciones, si hay hermanos que las practican, sería bueno que analizaran lo que yo voy a decir, eso que llama la palabra rema, que lo que hacen es fragmentar la Biblia y acomodar un versículo, no dentro del contexto de la Biblia, sino acomodarla a mi situación. Fragmentamos la Biblia para acomodar versículos a mi situación y a mi parecer. Y un versículo que no tiene que ver nada con lo que le está pasando a la persona, sino que tiene ciertas cosas, lo acomodamos a lo que nosotros creamos y no lo que está en la Biblia. Y fragmentamos la Biblia. Y hacemos prácticas de bibliomancia, abrimos la Biblia y decimos, Dios me está hablando, y fracturamos un versículo y lo sacamos completamente dentro de su contexto. No, al momento de interpretar la Biblia, debemos interpretarla, el texto dentro de su contexto. Y la enseñanza de ese versículo dentro de la enseñanza completa de la Biblia. Cada sermón debe apoyarse sobre un fuerte fundamento exegético. Les comentaba que en la congregación que yo dirijo, nosotros hacemos eso, nosotros tenemos predicaciones expositivas. Más adelante tocaremos un curso sobre predicación expositiva porque se debe recobrar la predicación expositiva. Una predicación expositiva puede ser temática, pero hoy en día hay predicaciones temáticas que lo que en ocasiones hacen es como forzar versículos para apoyar ideas. Se debe recuperar la predicación expositiva, donde a las personas se le predique el texto, porque hoy en día a las personas se le coloca el texto por necesidad y se habla de todo menos del texto. Hay veces se cuenta una historia, hay veces se cuenta una experiencia, pero no se cuenta del texto. Es necesario hacer predicaciones
expositiva. Nosotros hay veces estudiamos libros completos, 5 versículos, 7 versículos, con el fin de transmitir el mensaje de Dios a la comunidad. Y esa era una práctica que tenía la iglesia por años, con el fin de que las personas entendieran el mensaje de Dios. Y debe ser fundamentados en una correcta exégesis. Tercero, consejería basada en interpretación bíblica. Esto sí que es importante. Nosotros no creamos que vamos a estudiar la Biblia solamente para nosotros. También la vamos a estudiar con el fin de que podamos aconsejar a las otras personas. Y para eso se necesita un conocimiento firme de la palabra de Dios, porque cuando hay momentos de consejería necesitamos interpretaciones correctas y mensajes de la palabra. Hoy en día se está mezclando la consejería pastoral con psicología, y a las personas se les dice más de la psicología que la palabra. En lugar de que las personas reconozcan un pecado, las personas se le dicen, usted tiene que corregir eso, y no se le llama pecador. Yo soy de los que creo, y estoy muy firme con eso, que la consejería debe ser completamente bíblica, no mezclada con psicología, que está haciendo mucho daño. Las personas creen que todo lo que le está pasando es por causa de un espíritu o por causa de algo del pasado, aunque si en esa parte de causa de su pasado tiene su parte verdad. Pero no salen creyendo que son pecadores y que necesitan cambiar. Necesitamos que las personas, cuando se les dé consejería, sea con 100% palabra de Dios. Es más, duden cuando alguien les da consejería y no tienen la Biblia y le hablan de otra cosa menos de Biblia. Cuarto, es importante entender la hermenéutica para defender la verdad contra los ataques de alta crítica. Hoy en día se está atacando la Biblia y siempre la Biblia debe ser defendida. De hecho, cuando vemos las cartas que escribió Pablo era con el fin de defenderlo de una herejía. Hay que defender la palabra en el día de hoy. Estoy de acuerdo con el pastor John MacArthur, que él ha pasado casi bastantes años de su vida defendiendo la Biblia de los evangélicos. Vivimos un analfabetismo, como también dice otro predicador. El gran error de la iglesia actual es que no conoce a Dios. Y hay que defenderlo porque se está levantando mucha cosa que no está de acuerdo a la Biblia y de la iglesia se debe levantar a defender y a decir que sí es verdad y que no es verdad, de qué doctrina es correcta y qué doctrina es incorrecta. Por eso es necesario aprender a estudiar la Biblia, conocer los principios de hermenéutica y aprender cómo es que debemos de leerla con el fin de que quitemos tantas arandelas porque hoy en día se acercan alegorizando, contando cosas y se predica de todo menos de la Biblia. Hay que volver a las escrituras. Y hablando de que hay que volver a las escrituras, existe un riesgo de la interpretación. De hecho, los reformadores, al momento que hablaban de las escrituras y que querían traducir la Biblia a los diferentes idiomas donde se estaba moviendo la reforma, tenía un riesgo. Tenía el riesgo de que las personas tuvieran una mala interpretación, pero ellos asumían ese riesgo porque entendían que la palabra era para todas las personas, no para un cierto grupo, como lo vimos en la lección 1. Y creyeron en la perspicuidad de la palabra, que era completamente clara en su mensaje inicial. Y el solo hecho de que creyeran que todo el mundo podría leer la Biblia era un riesgo, pero tenían una libertad, para tomar la Biblia, para hacerla parecer para cualquier cosa o para acomodarla cualquier cosa, no, sino que se tenía la Biblia con el fin de que las personas fueran responsables en su justo juicio y que la Biblia no era interpretación privada, sino que era necesario entenderla con el común de la iglesia. Por eso los debates teológicos que se tuvieron por años, las confesiones que se tuvieron por años, que es una de las diapositivas más adelante lo vamos a tener. No es de interpretación privada ni nadie puede salir con algo nuevo que no se vio durante la historia. Es un riesgo, claro, y lo asumieron. Pero juntamente con ese riesgo viene una responsabilidad, y es que los creyentes que van a leer la Biblia no pueden acomodar la Biblia a lo que quieran. La necesidad de la hermenéutica nos sitúa frente a un problema. Por un lado, no podemos prescindir de ella. Es necesario tener principios de interpretación bíblica. Es necesario, porque cuando no tenemos principios de interpretación bíblica, la idea que podemos tomar de la Biblia puede saltar por un montón de cosas, por un montón de lados, y le podamos dar el significado que queramos y no el mensaje real de la palabra. Por otro lado, puede existir la posibilidad que la interpretación sea incorrecta. Siempre va a pasar eso. Y es algo que debemos de cuidarnos. Tampoco nos podemos creer que vamos a ser los que tenemos la interpretación y que tome interpretación es correcta
Por eso es necesario, como le digo, no es de interpretación privada. Cuando tengamos duda de una interpretación, hay que consultar qué creía la iglesia en la historia, con hermanos que estén más avanzados que uno. No me voy a quedar yo con una enseñanza sin colocarla en validación con otras personas. Es un arma de doble filo, hay que reconocerlo. La hermenéutica es un arma de doble filo, y lo vamos a ver cómo se dio en la historia, desde a partir de la lección 3. Ahora, ¿cómo debemos nosotros asumir ese riesgo? Debemos asumirlo primero con una gran responsabilidad. Aquí hacemos como una comparación entre lo que eran los reformadores versus la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ellos no creían en que la Biblia se interpretara a sí misma, y desde ahí ya hay un error, porque ellos creían que la Biblia estaba sujeta o subordinada a la interpretación del magisterio. Y eso fue lo que los reformadores decían: no, la Biblia está por encima del magisterio, la Biblia está por encima del Papa, la Biblia está por encima de cualquier tradición. Nosotros no podemos llegar a la Biblia creyendo con un montón de tradiciones que no tienen que ver nada con la Biblia. Y me preocupa que en ocasiones hablo, a mí me gusta tener muchas charlas con personas creyentes, no creyentes, y hay veces me doy cuenta que las personas vienen con un montón de tradiciones que ni siquiera son bíblicas. Y yo les digo: muéstrenme en dónde están en la Biblia. Y no me encuentran ningún versículo. Pasa así. Ahí estamos llenos con un montón de tradiciones que también vienen con las denominaciones que no están en la Biblia, y debemos de tener cuidado. La autoridad final no es la iglesia, sino la propia escritura. La escritura está por encima aún del pastor de la congregación. La escritura está por encima aún de la denominación. La escritura está por encima aún de las tradiciones. Las tradiciones, la Biblia no puede estar subordinada a una tradición. Eso era lo que ha pasado por lo largo de la historia, lo que pasó con los judíos y lo que pasó con la Iglesia Católica. Por eso el mensaje que estaba en latín dice: escritura sacra sui ictius interpres. La escritura sagrada es intérprete de sí misma. Y el libre examen de la escritura no es un examen arbitrario, como les dije. Juntamente con ese riesgo viene una gran responsabilidad. Yo no puedo, digámoslo así, interpretar la escritura como yo quiera. En estos días un hermano me comentó que estaban dando un curso de interpretación bíblica que me llamó mucho la atención en una universidad en la ciudad donde yo estoy. Y el hermano consultó a ver de qué era eso. Y lo primero que le dijeron era que no importaba de denominación, que no importaba doctrina. Mejor dicho, van a utilizar la Biblia para acomodarlo a lo que las personas vayan allá. Es una interpretación que yo cojo la Biblia para mi gusto. Como pasaba y como dice ese versículo, que en los posteriores tiempos se van a levantar personas que van a alejar a las personas de la verdad y le van a traer fábulas, y las personas van a seguir fábulas, se alejan de la verdad por seguir fábulas e interpretaciones que no tienen que ver con la Biblia. Este punto me parece muy importante. Interpretación en la comunidad de la fe. Nosotros como creyentes no podemos desconocer la historia de la iglesia. No podemos desconocer los debates históricos. Yo soy un creyente, yo soy un líder de una congregación reformada confesional. Yo soy un cristiano reformado confesional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos apegados a las confesiones históricas, más que todo nosotros estamos apegados a la confesión histórica bautista. Para muchos que están aquí en este curso, cuando yo les toco la palabra confesión, para ellos esa palabra confesión es muy común, pero para muchos esta palabra confesión es algo nuevo. ¿Por qué? Porque las iglesias que vinieron de la Reforma eran iglesias confesionales, y más o menos en el 1800, en el 1900 empezaron a levantarse congregaciones que eran anticonfesionales, y se empezaron a abrir a un montón de ideas nuevas, a un montón de interpretaciones nuevas que en la historia de la iglesia eran desconocidas. Hoy en día hay congregaciones que tienen interpretaciones que apenas llevan 100 años, que yo constantemente estoy mostrándoles diciendo que están mal porque no son interpretaciones históricas. Nosotros vamos pegados a las confesiones, debemos reconocer las confesiones históricas, porque nadie se puede levantar en este tiempo y decir que va a haber algo nuevo que no se ha visto en la historia, o una revelación nueva, o una interpretación nueva que nadie la vio durante tantos años de cristianismo. Recordemos que esos debates eran por años. Se reunían, por ejemplo, las confesiones de Westminster y la Confesión Bautista de 1689, que son las más reconocidas, que son confesiones donde se marcan las doctrinas de la congregación, de la iglesia, por años.
Y fueron discusiones de años donde se reunieron diferentes pastores en Europa, diferentes pastores de Inglaterra, líderes, a debatir sobre diferentes puntos con el fin de establecernos. Lo que hace la confesión es cuidarnos, como dice ahí. La interpretación de la Escritura no es repudio de las conclusiones exegéticas y formulaciones doctrinales elaboradas en la Iglesia cristiana en el transcurso del tiempo. No podemos ser anticonfesionales, es más, en este tiempo sí que se necesitan iglesias confesionales. ¿Por qué? Porque es que el que no conoce su historia pronto la va a repetir o va a caer en el peligro de estarla repitiendo. Estas confesiones se hicieron porque cada vez que surgía una herejía llegaba un debate y se establecía la doctrina clara de la Biblia. Algunas han permanecido unánimes como expresiones de la verdad bíblica, como esas dos confesiones que son las más reconocidas. Han surgido como correcciones de errores, resultado de situaciones nuevas que abrieron nuevas perspectivas hermenéuticas. La interpretación responsable de la Escritura no se da en aislamiento, sino dentro de la comunidad redimida de los que se han sometido a la autoridad de la palabra de Dios. Por eso yo les digo, cuando vamos a interpretar la palabra de Dios, uno de los principios más claros es que lo que yo interpreto tengo que irlo a validar a lo que creyó la historia, en lo que creyó la iglesia en la historia. Y también lo tengo que validar con otras personas que están más avanzadas que yo en conocimiento bíblico. Siempre va a haber alguien que conozca más que uno. Yo tengo mentores con los cuales valido mucho conocimiento. Debe ser siempre así. No podemos ser anticonfesionales y dejar de desconocer las confesiones históricas, doctrinales. Dimensiones de la interpretación bíblica. Ya hemos visto varios puntos. Hay unas dimensiones de la interpretación bíblica y es que no podemos llegar a la comprensión profunda y al mismo tiempo correcta de un texto sin un análisis cuidadoso que nos permita llegar a descubrir lo que el escritor pensaba y quiso comunicar. Nosotros no estamos llamados a hacer lecturas a la carrera. En estos días hablaba con un hermano y me comentaba eso. Que hoy en día hay como a ver la meta, quién se lee la Biblia en un año y las personas dicen, yo me he leído la Biblia unas 40 veces, pero se la ha leído de una forma rápida sin profundizar en el conocimiento. Yo le decía, hermano, si usted hace eso, pues va a tener un conocimiento por encima de muchas cosas. En muchas ocasiones uno se puede demorar hasta meses leyendo y estudiando un libro, con comentarios, con estudios, con análisis lingüístico, con análisis histórico, meses estudiando libros. Y uno no tiene que ir a la carrera, uno lo que tiene es que aprender y adquirir ese conocimiento que me nutre a mí y pueda nutrir a los demás en mis exposiciones bíblicas. Yo debo dedicarle tiempo a estudiar la Biblia. Es un análisis cuidadoso que nos permita llegar a descubrir lo que el escritor pensaba y quiso comunicar. No tengamos lecturas frías ni lecturas a la carrera para interpretar la Biblia. Y aquí viene un punto muy importante que llama la contextualización y yo lo voy a explicar con unos diagramas. La contextualización es decir, a la determinación de relaciones existentes entre el texto de la escritura y el contexto existencial. Ya vamos a hablar sobre eso. Una observación sobre el texto a lo que puede atribuirse más de un significado válido. En muchas ocasiones se va a tener más de un significado válido, pero para llegar a eso debemos tener un análisis cuidadoso que nos permita llegar a descubrir lo que el escritor pensaba. Necesitamos desarrollar y elaborar una teología seria. Ya no podemos ser niños fluctuantes. Tenemos que dejar el kinder espiritual. Y tenemos que ser serios en nuestro pensar. No nos debemos dejar llevar por cualquier tipo de doctrina. Debemos estar establecidos en doctrinas claras. Hay veces me siento con hermanos de años, 20 años en el cristianismo, y aún no entienden la profundidad doctrinal de muchos pasajes, a pesar de que tengan tantos años en el cristianismo. Es como yo mismo se lo digo a ellos, es como si estuvieran en un kinder por años. No entienden lo que es la justificación por fe. No entiende la doctrina de la salvación. No entiende la imputación. No entiende la depravación total. Tienen un conocimiento por encima porque se dedicaron a estar en un activismo religioso sin conocimiento bíblico por años. Y es algo que eso nos debe llevar a analizar. Yo les digo que cuando yo les comparto, yo más que todo llevo a las personas es a pensar. Yo no quiero tocar solamente el intelecto de ustedes, sino tocar muchos fundamentos, porque sé que hay tanto aquí en este curso hay personas de línea reformada, pero también hay carismáticos, hay pentecostales, y es con el fin de que podamos entender la palabra de Dios, porque todos debemos devolver a las escrituras. Y estos son gráficos que debemos tener presente, y es porque al momento de nosotros leer el texto,
tenemos que tenerlo dentro del contexto, lo que era para esa época y qué es el mensaje que tiene para nosotros hoy en día. Pero al momento de yo leer el texto, yo no puedo estar alegorizando, dándole el significado que yo quiera. Un ejemplo que yo leo a la congregación, que he escuchado muchas prédicas que alegorizan, y cuando hay veces alegorizan, le quitan el significado que realmente tiene la palabra. Una vez escuché una predicación sobre David y Goliat, y dice, David cogió unas piedras, hasta ahí va bien, y empezó a decir, y cada piedra significaba la paz, la esperanza, el amor, la bondad y la fe. Y David lo mató con la esperanza. ¿Qué es eso? Eso lo que hacen es tergiversar la Biblia. Alegorizan, y así hay un montón de predicaciones que alegorizan la palabra y lo que hacen es tergiversar el mensaje de la Biblia. Nosotros tenemos que leer el texto, entender su correcto contexto literal y saber cuál es el mensaje para hoy. Siempre el texto debe ser la médula de nuestra predicación, siempre. Yo no me debo alejar del texto, debo exponer el texto, que las personas vean el texto, que mostrárselo, aplicárselo, pero siempre el texto debe ser la médula de mi mensaje. Y también hablo para los predicadores que están en este curso. Yo no puedo coger un texto y nomás leerlo y después contar una historia, después contar un hecho y se lee el texto, pero yo hablo cosas que no tienen que ver nada dentro del texto. Es peligroso. A las personas se les da una teología que no es seria. Y tenemos que volvernos teólogos serios en el estudio de la palabra de Dios. Este es un gráfico que se utiliza mucho para la predicación expositiva. En algún momento hablaremos de predicación expositiva. Y es importante entenderlo. Está el texto, todo nace desde el texto. Y al texto hay que hacerle una correcta exégesis, una correcta interpretación. ¿Cuál era el mensaje para ellos en ese entonces? ¿Cuál es el mensaje que el escritor quería transmitir? Y para llegar a eso debemos de hacer una correcta exégesis, una correcta interpretación, conociendo el cultural, leyendo el contexto, conociendo el mensaje de Dios. Después de que yo hago una exégesis, yo contextualizo este mensaje. ¿Y qué significa para nosotros hoy en día? Una correcta contextualización. Porque a veces contextualizamos también de una forma incorrecta. Siempre todo esto, tanto la exégesis, que era para en ese momento, y para nosotros siempre debe tener una reflexión teológica. Todo debe apuntar a Cristo. Spurgeon decía, cada versículo tiene un camino que lleva a Cristo. Martin Lloyd-Jones dice, si hay un mensaje en el cual no se predica el Cristo, una pérdida de tiempo. El centro de la escritura no es Israel. El centro de la escritura es Cristo. Jesús mismo lo decía. Es que la ley y los profetas hablan de mí. El centro de la Biblia es Cristo. En algún momento vamos a iniciar un curso de teología bíblica en donde vamos a ver a Cristo predicado en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Todo el plan de redención de Génesis a Apocalipsis. Siempre debemos llevar a esa reflexión teológica. Somos cristocéntricos. Si no predicamos de Cristo de verdad, se ha perdido el tiempo. Pablo lo decía, es que yo más me preocupo por saber de Cristo y este resucitado. Todo este proceso es necesario para tener una predicación correcta, una correcta interpretación, y tenemos que tener cuidado con los excesos. Cuando uno a veces está iniciando la predicación expositiva, uno cae en muchos excesos, que hay que tener mucho cuidado. Primero, el intelectualismo. A mí me encantan las frases, los conceptos, me encantan, pero el momento de yo predicar a las demás personas, yo ese mensaje que yo sé que es complicado, yo debo aprender a transmitirlo de una forma clara. Si no, estoy fallando en eso. Yo debo entender muchos conceptos, pero aquí hablando de la forma de predicarlo, tiene que ser claro. Puede ser un exceso y hay que buscarle un punto de equilibrio. El otro es ser demasiado imperativo. Hay veces cuando estamos interpretando la Biblia, nos volvemos imperativos de esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo. Y podemos crear así sin entender una teología de las cosas secundarias. Darle importancia a cosas que realmente no son relevantes. Y podríamos estar entrando dentro del legalismo. Eso también hay que equilibrarlo, la parte intelectual, la parte imperativa. También la parte espiritual y el contexto histórico, porque a veces espiritualizamos y sabemos que es el mensaje de Dios, el mensaje para la iglesia, pero lo sacamos de una forma que se pierde el significado dentro en ese momento de la historia. Este cuadro es muy importante entenderlo y nos ayuda tanto para la parte de interpretación bíblica como para la parte de exposición de la palabra de Dios.
Espero que este gráfico les sirva porque es muy importante. ¿Cuáles son los requisitos? Hay unos requisitos que debemos de tener en cuenta de un intérprete, porque al momento de yo interpretar la Biblia debo comprender esta parte. Primero, debo ser objetivo. Y para ser objetivo, tengo que llegar y sentarme a leer la Biblia y tengo que dejar es que la Biblia me hable. No torcer la Biblia de acuerdo a lo que yo crea o lo que a mí me parezca, porque lo que voy a hacer es una interpretación parcial y tergiversada. Yo tengo que ser objetivo al momento de leer la Biblia. Yo tampoco puedo acomodar la Biblia a nuestra generación, sino entender cuál es el mensaje de Dios correcto, porque hay personas que dicen, no, esto como que no es para mí, es para la época en la que yo estoy, y es incorrecto, eso es una interpretación mala. Yo tengo que dejar que la Biblia me hable, me guste o no me guste, tengo que dejar que el texto me hable, tengo que dejar los prejuicios, en ocasiones es muy complicado. Por eso es que yo no puedo llegar a leer la Biblia con mis propios prejuicios. Es necesario entender el contexto, la parte cultural, para poder comprender lo que la Biblia dice. Es necesario hacer un esfuerzo. Por eso cuando yo me siento a leer la Biblia siempre me siento con unos comentarios serios de escritores serios. Unos ya murieron, otros son actuales. Estudios sobre historia, estudios sobre la parte lingüística, porque de esa forma yo voy a entender el correcto significado de la palabra de Dios. Un requisito importante es la objetividad. El texto, yo no puedo ser señor del texto, ni subordinar el texto a lo que yo quiera, porque se puede caer en un error. Y eso es lo que a veces pasa cuando nosotros elaboramos predicaciones temáticas. Elaboramos predicaciones temáticas es que colocamos las ideas que yo crea y lo que yo hago es acomodar el texto a lo que yo creo que puede parecer. Por eso necesitamos ser objetivos, tener una objetividad al momento de yo leer las escrituras y dejar que el texto hable lo que tiene que hablar. Un espíritu científico es un requisito general. Yo voy a entender que, como lo he dicho muchas veces, que la iluminación del Espíritu Santo sobre mi vida no me ahorra el esfuerzo que yo debo de tener estudiar la Biblia. Y debo estudiarla horas, diariamente, dedicarle tiempo, estudiar otros escritores, comentarios. Es como cuando alguien va a estudiar un instrumento. Eso no aprende de la noche a la mañana, a pesar de que lo quiera colocar también al servicio, ser un músico para Dios, y no va a aprender de la noche a la mañana. Tiene que dedicarle tiempo, lo mismo para los que queremos conocer a Dios, y todos estamos llamados a estudiar la palabra de Dios. Hay que tener un espíritu científico, llegar a él entendiendo que hay una crítica textual, que hay un análisis lingüístico, que hay un trasfondo histórico, que debo consultar, que debo preguntar, que debo averiguar significados, todo eso. A mí me gusta cuando hay personas, tantos estudiantes que yo tengo, y me preguntan constantemente. Y yo les digo, mire, yo no estoy cerrado para ninguna persona. A mí el momento que me pregunta puede que me demore, pero yo respondo porque yo entiendo, porque yo también soy bastante preguntón. Yo todo el tiempo me la paso preguntando a muchas personas. Y pregunto y estudio, y estudio en seminarios, estoy en varias cosas, pregunto a pastores, pregunto a líderes, porque hay que tener ese espíritu científico para conocer. Tercero, humildad. Siempre debemos de ser humildes. Humildad es que lo que leamos en la Biblia lo podamos validar con otras personas que saben más que uno. Siempre va a haber personas que conozcan más de la Biblia que uno. Siempre va a haber personas que tengan más conocimiento que uno. Siempre va a ser necesario entender qué debo validar, qué debo preguntar, que cada vez que nos profundizamos más en la Biblia hay más para conocer. La Biblia es un libro hermoso, es un libro que enriquece y es algo que uno se tiene que acercar con pasión. A mí me apasiona leer la Biblia y profundizar, y cada vez que la leo yo puedo leer un texto y hay algo nuevo y pregunto y consulto y después leo y hay algo nuevo. Es una profundidad de entender quién es Dios. Como dice esa parte del Salmo, debemos de anhelarlo. Que dice el Salmo y en cierta parte de Proverbios, más que el oro, más que la plata, y de esa forma conoceremos la verdad. No podemos dejarnos llevar por la moda de esta generación, que es una generación antibíblica, antiintelectual, y se están dejando llevar por emociones. Debemos de profundizar y tener una mente bíblica, derribando todo argumento que está en nuestra mente, y pensar y que la verdad de Dios sea nuestra verdad. Una verdadera llenura del Espíritu Santo es un anhelo por la palabra de Dios y estar llenos de la palabra de Dios. Eso es, no ese montón de emocionalismo
que está pasando hoy en día. Esos son los requisitos generales, que los puede tener algunas personas, hasta estudiosos, pero hay unos requisitos especiales, que estos solamente los puede tener un creyente. Y con esta diapositiva quiero terminar porque es muy importante. La salvación solamente se consigue con la revelación especial, lo vimos en la lección 1. La revelación especial son los 66 libros de la Escritura, los libros canónicos, libros inspirados por Dios. Solamente los pueden entender los hijos de Dios. Miremos Pedro. Pedro no entendió quién era Jesús porque él le salió y le quiso. Jesús empezó a preguntar. Muchos dicen que soy Isaías, otro Juan el Bautista. Él dijo, ¿ustedes quién cree que soy yo? ¿O qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Usted es muy pilo, como la cogió rápido. No se le reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Nadie entiende que Jesús es el Hijo de Dios. Nadie entiende que Jesús es el camino de salvación. Nadie entiende que Jesús es el camino al Padre, si no es el Padre, si no es el obrar del Espíritu Santo en el creyente. Un verdadero creyente va a entender el significado y el correcto mensaje de la palabra de Dios. Esos 66 libros fueron escritos, como dice Timoteo, para el que el creyente crezca, para exhortarlo, para redarguirlo, para que sea un hombre perfecto. Es para el creyente. Solamente una persona nacida de nuevo va a entender completamente el mensaje de la palabra. Muchas personas que no son nacidas de nuevo van a llegar a la palabra buscando otras cosas y no van a entender el correcto mensaje, porque la propia Biblia dice que este mensaje va a parecer locura para ellos. Para nosotros es poder de Dios para salvación. Y entonces, primero, un requisito especial que solamente tienen los verdaderos creyentes es capacidad espiritual. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solamente las personas en el cual el Espíritu Santo está orando y hay un proceso de regeneración en él, va a poder entender el mensaje de salvación. Y para poder comprender y tener unos principios de interpretación bíblica, primero que todo, la persona tiene que ser un creyente convertido. No hay de otra, porque ese mensaje es de Dios y es un mensaje vivo que va a llegar a transformar a las personas. Y ahí también viene otro. Y es que al momento que cuando yo me acerco a la Biblia, yo no me puedo acercar por mero intelectualismo. Todo el intérprete, todos los verdaderos teólogos, todas las personas que vienen a la palabra es porque están buscando transformación. Es un libro que transforma. Si yo busco intelectualismo, no voy a entender la profundidad del mensaje de Dios. Debo creer que transforma mi vida, que yo aprendo, que reflexiono, que debo entender que debo dedicar tiempo para orar, tiempo para reflexionar, a pedirle a Dios que venga y me dé entendimiento para comprender su palabra, porque solamente es Él el que me da entendimiento a medida que yo voy profundizando en las Escrituras. Debo de tener capacidad espiritual. Esa capacidad espiritual es la que me hace entender la palabra de Dios, porque solamente los verdaderos hijos, las ovejas de Dios van a apreciar la palabra. Hoy en día se está dando un fenómeno, y Charles Spurgeon lo había dicho, que llegará el tiempo que en lugar de estar alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Dios nos libre de eso. Hacer de todo para mantener un montón de cabras y no predicar la palabra de Dios. Las verdaderas ovejas de Dios van a anhelar la palabra, la van a disfrutar, la van a querer profundizar, van a querer saber más, van a querer y se van a deleitar escuchando el mensaje de Dios. Los que no son ovejas, no, de hecho, cuando se predica la palabra como se debe ser, es un filtro, porque las cabras se van, pero las ovejas se quedan. Segundo, debe tener una actitud de compromiso. No es un estudio frío de la palabra de Dios, es un estudio comprometido y apasionado. La palabra es pasión. Debo yo estar apasionado por la palabra de Dios, porque la palabra es el vehículo que me lleva a conocer a Dios, donde yo adquiero sabiduría y debo comprometerme con el estudio, tener un tiempo dedicado de estudio, profundizar. Es un compromiso con Dios, donde hago su verdad, mi verdad, donde la lectura de la palabra transforma mi vida, donde yo coloco aplicación a la palabra. En la lección anterior les dije que la palabra es 100% aplicativa.
es para aplicarla. Y es el mensaje que Dios tiene para uno. Y el tercero es un espíritu mediador. Yo debo ser un mediador entre el mensaje que se quería transmitir en ese tiempo y cuál es el mensaje de esa palabra para este tiempo. Debo tener ese espíritu de mediador y para hacer eso hay que estudiar, hay que leer historia, hay que mirar el mensaje que se quería transmitir en el pasado, hay que captar bien el contexto para volvernos correctos intérpretes. Yo les dije que este curso es de principios de interpretación bíblica, donde nos va a llevar a entender la palabra de Dios. Y es para todos. Y el mensaje que yo siempre digo es, volvamos a la escritura. Dios los bendiga. Muchas gracias.